nosotros las estamos colgando en YouTube, están disponibles en el canal Cannabicorp. Ustedes lo buscan nomás y ahí nos encuentran. Hemos tenido diferentes temas y diferentes invitados. Esa es la idea de las charlas. Básicamente existe todo este mundo del cannabis aquí en el Ecuador, tanto cannabis legal como la gente que está luchando por el cannabis recreacional para que se legalice. Todos de diferentes medios, artistas, políticos, doctores, gente que tiene bastante conocimiento al respecto. Y todos se han portado muy buenos, por así decirlo, en venir acá y ofrecer sus conocimientos y contarnos sus experiencias y sobre todo los temas que tenemos, ¿no? El tema del día de hoy es básicamente cómo está la realidad legal del cannabis aquí en Ecuador. Tenemos como invitado principal acá a nuestro querido Gabriel Buitrón. Para quienes no le conocen, Gabriel Buitrón es un activista que ha estado al frente de la lucha del cannabis por ya 15 años, me dices, ¿no? Y bueno, para no irnos de lejos, también me presento. Mi nombre es José Paredes, soy el gerente general de esta empresa que les da las charlas, que se llama Cannabicorp. Nosotros somos una empresa netamente dedicados a la educación y asesoría sobre el cannabis medicinal aquí en el país. ¿Cómo pueden aplicar? Nosotros damos cursos, temas de cultivo, temas de extracciones, temas de cómo es la aplicación legal, todos los pasos que tenemos que hacer para nosotros poder comercializar aquí en el país, ¿no? Ahora, sin más preámbulos, estas charlas son muy aparte de lo que como empresa nosotros hacemos. Nosotros ahorita estamos dedicados a estas charlas con diferentes temas, tanto recreacional como medicinal, porque creemos en la importancia del cannabis y porque sabemos que tenemos que socializar todo esto para empezar a cambiar la industria aquí en el país. Industria que ya existe y ha existido desde muchísimos años antes de que se legalice. Entonces, para eso mismo, para contarnos cómo ha sido un poco la historia, está aquí Gabriel. Les comento, Gabriel es presidente ahorita de Ecuador Cannábico. ¿Presidente? Digamos, no, representante nomás. Representante de Ecuador Cannábico. Ecuador Cannábico es una de las primeras asociaciones a favor de la lucha del cannabis aquí en el país. Cuéntanos, háblanos un poquito de ti, Gabriel. Nada, buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Gracias también a Cannabicorp por invitarme. Y bueno, ha sido un largo recorrido. Hace unos 15 años iniciamos como un grupo de estudio de la Universidad Central, específicamente de la Facultad de Comunicación Social. Este grupo de estudio decidió hacer un blog, colgarlo en internet. En ese entonces los blogs eran como más conocidos y comenzamos primero como a subir libros que eran de interés para la gente, para que pueda descargarse esos libros y pueda actualizar algo de los conocimientos en ese entonces del cannabis, que no había mucho. Y con el tiempo, digamos eso, o comenzaron a escribir al blog, o en comentarios en el blog, o correos y tal, a preguntar sobre si éramos una organización, y si éramos una organización, entonces ¿por qué no había marcha acá cuando ya se hacían marchas en otros países? Entonces eso nos motivó con el tiempo a realizar también la marcha. La marcha en cambio nos llevó a otros estados de discusión, digamos, con instituciones del Estado, en ese entonces con el CONCEP, con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, con el Ministerio de Salud, diferentes discusiones acerca de cómo abordar el fenómeno de las drogas en general y también como esta posibilidad de la regulación del cannabis. Entonces así comenzaron las cosas. Se comenzó a hacer un montón de presión política, luego esto generó un montón de también expectativa social y de repente también vino una ola que viene en el mundo, que es como la moda del CBD, y un poco eso contagió a mucha gente dentro de Ecuador para poder lograr ciertos momentos de legalidad que estamos teniendo ahorita. Falta todavía algunos pasos, falta todavía algunos derechos por conquistar. Ha sido una lucha nueva, las organizaciones canábicas son de las nuevas organizaciones sociales o de las nuevas formas de organización, por fuera de las antiguas y clásicas, digamos, formas de organización casi que políticas únicamente, y se da también como un movimiento cultural, es muy interesante. Entonces esto ha ido cambiando como todo el mundo en realidad. Y hemos visto, desde que no había nada hasta ahora que hay un montón que todavía falta, pero le estamos viendo transformarse el mundo. Justamente lo que acabas de mencionar, estamos viendo el transformarse el mundo. Tomemos en cuenta, para andar un poquito en el tema, que vivimos en un país
completamente dividido, especialmente en este tema, ¿no? Hay gente que todavía lo sigue viendo tabú, el tema del cannabis. Hay gente que escucha cannabis y dice, no, automáticamente eso es droga, esto es malo, no quiero saber. Y hay gente que reconoce el valor, empezando por los que vieron por algún momento el tema del CBD, de que esto es medicinal, que no sé qué. Empezaron a decir que el recreacional no era medicinal y todo, y eventualmente estas personas son las que empezaron a fumar de manera recreacional porque se dieron cuenta que el espectro completo, tanto la planta medicinal como la recreacional, THC y el CBD, tienen beneficios para el ser humano, tienen beneficios para todos nosotros. Entonces, en este momento, yo creo, de lo que yo he visto, vivimos un estado completamente dividido, porque tenemos por un lado un gobierno que legaliza el CBD, pero que básicamente se esconde atrás de esto, no quiere tener nada que ver, no está promocionando la legalización, no está promocionando la comercialización como debería, porque a la final, si es que ya es legal, es deber del gobierno que nos digan, ok, vamos a ayudarles para la comercialización porque eso le conviene al país, y sin embargo no lo están haciendo porque de cierta manera aún lo siguen viendo, asociándolo con las drogas, con el narcotráfico. O hay mucha gente que dice, no conozco mucho, pero hay mucha gente que dice que la corrupción viene de trasfondo, que ellos saben el valor de la planta y no lo quieren legalizar por completo justamente por esto, porque saben que ellos se llevan su tajada versus que si lo legalizan el país entero se lleva su gran tajada, ¿no? Entonces, como Ecuador Canábico, ¿qué es lo que han estado viendo o qué están haciendo al respecto para tratar de mitigar esto, de luchar contra estas situaciones? Bueno, ha sido una lucha de todos estos años, no solamente cambiar la percepción del gobierno, sino precisamente de toda la gente, ¿no? Porque como dices tú, esta percepción no está solamente en la clase política o en los gobernantes o en el Estado, sino está en toda la gente. O sea, en los últimos días ha habido algunas noticias de allanamientos a cultivos, que al final las personas salen al otro día, ¿cachai? Y en la televisión lo presentan como si fuese un gran logro de lucha contra el narcotráfico. Y estas personas muchas veces han tenido papeles a medias, o si han tenido los papeles y la autoridad todavía no sabe reconocer, etcétera. Y lo mismo pasa con los usuarios y usuarias, lo mismo pasa. Entonces, la cuestión, yo creo que también hay algo determinante, y fue que un poco se rompió o se dio una falsa dicotomía entre lo que es la industria o las empresas y el movimiento canábico en un momento. Y las empresas al inicio, yo creo que algunas de ellas, las más grandes o las que salieron con algo ya, no les interesó mucho el movimiento canábico, sino pensaron esto como solamente un negocio. Pero veo que con el tiempo ellos están notando que la lucha que nosotros hicimos antes es súper importante. Es que lo es. Porque son los derechos de las personas. Ellos lucharon por los derechos de las empresas, pero ahora están encontrándose con nudos súper críticos, precisamente lo que decías tú. Bueno, ya cosechamos todo, ya tenemos la licencia, toda la vuelta, y ahora ¿a quién le vendemos? ¿Y cómo lo vendemos si el Estado no nos da chance de vender, si hay sobreregulaciones, si hay el CBD que ya está despenalizado, que la gente debería poderse comer a cucharadas, que póngale poquito, es demasiado. El que no pueda llegar la flor como producto final para gente que necesita vaporizar, por ejemplo, porque tiene dolencias que necesitan la solución del dolor ya, no comiendo, no tomando aceite, que le vendrá la solución del dolor en unos 30, 40 minutos, si no necesita con dolor crónico la solución ya. Hay cosas como esas que el Estado, como dices tú, ha puesto algunas trabas, y es también porque el Estado no es una sola cosa. El Estado también tiene sus contradicciones internas, y el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, en el acuerdo ministerial 109 que regula la producción de cannabis, sí considera la flor como un producto final, pero el ARSA no está de acuerdo. Entonces, entre el mismo Estado, entre el mismo gobierno, digamos, entre la misma decisión política, hay muchas contradicciones, ¿no? Se ha dicho muchas veces, ya incluso de forma pública en algunos encuentros, conversatorios, etcétera, que el tema cannabis para la presidencia es una prioridad. Sin embargo, eso no se ve reflejado ni en el Ministerio de Agricultura, ni en producción, ni en salud, sino que se siguen poniendo trabas y no dejan que esto realmente sea una prioridad que, como dices tú, le beneficia a muchos. Entonces hay digamos, varios nudos
que hay que resolver y que yo creo que en el dilucidar ese entramado, en el seguir discutiendo en estos espacios, pero también yendo a las instituciones, también presentando propuestas de ley, también digamos, el seguir reclamando los derechos de las personas nos llevará a, creo yo, incluso a un mercado más justo del cannabis, a que todos puedan tener el acceso al cannabis, como a que todos puedan también comercializarlo, que esto no se convierta en un monopolio, sino que muchas personas, porque en realidad esto es, el CBD tal vez es un mercado que no es tan grande, y hay que decir la verdad. Antes toda la gente estuvo emocionada por el CBD y ahora hay un crash sobre los negocios del CBD, porque todo el mundo produjo CBD y hay una sobreproducción. Entonces el CBD bajó mucho de precio, y va a seguir pasando con otros nuevos cannabinoides, con el CBG que está ahorita ya subiendo, y así con diferentes cannabinoides van a sufrir un crash. Lo que dice la estadística es que el 95% del comercio del cannabis en el mundo es el uso adulto y recreativo, y el 5% restante es del CBD, el uso medicinal, el uso tradicional, el uso espiritual, como los rastas, etc. Entonces, el gran mercado realmente sigue siendo el uso recreativo adulto, y lastimosamente no se tiene la decisión política para que eso salga de las manos del narcotráfico, ¿no? Porque esa es la única solución que le dan a la gente, al no regular el uso recreativo adulto, al no permitir que los adultos puedan debidamente, registradamente cultivar en sus casas o comprar en un dispensario. El no permitir eso, lo que le dicen es: si usted es usuario, vaya y compre el narcotráfico, ¿no? Financie la guerra, financie las muertes, y el Estado se hace loco. Entonces es importante seguir luchando para que este rubro, que es el 95% del comercio del cannabis en el mundo, quede en manos de las personas bajo digamos, bajo una regulación adecuada, y que no siga en manos del narcotráfico, porque el narcotráfico sí no le importa ni la calidad ni a quién le llega. Entonces el narcotráfico sí le va a seguir vendiendo a menores de edad, o va a seguir vendiendo cannabis de mala calidad que pueda producir más enfermedades de las que pueda resolver. Entonces hay que seguir en esos espacios, y creo que eso es lo que hacemos nosotros como Ecuador Canábico. Ahora que hemos evolucionado a ser una fundación educativa, lo que nos dedicamos es a seguir en estos espacios de charla, de conversación, de enriquecimiento social, pero también a la discusión política, y cada vez que podemos acudir a las instituciones para presentar propuestas y para tratar de discutir con quienes están a la cabeza y pueden solucionar algo de esto. Gracias, Gabriel. Mencionaste algo que de hecho verás, yo me acuerdo que hace un tiempo tuve la oportunidad de estar en este claustro, por así decirlo, de empresas legales que ya tienen sea su licencia o están en vías de legalización. Me invitó Liz Fajardo de parte de Mayo Ecuador, entonces estuve ahí. Santiago es la persona que, si no me equivoco, está a cargo de este claustro, de básicamente las empresas legalizadas, no me acuerdo el apellido, pero me acuerdo que él, Santiago Trejo, gracias. Pero me acuerdo que él dijo algo muy muy importante, que es lo que estamos discutiendo ahorita. Ya para este entonces, yo te hablo del año pasado, ¿no? Ya para ese entonces él se dio cuenta de lo que tú ya mencionaste. Las empresas de cannabis medicinal no pueden deslindarse del cannabis recreacional, no pueden. O sea, a la final, ¿cómo explicas tú a una persona que, miren, es uno de tus regalitos por si acaso, ¿no? Pues esta es una flor orgánica de CBD, ¿ya? Esta es una flor que obviamente no tiene componentes químicos como lo sabemos encontrar, la famosa cripa, lo que encontramos en la calle, el cannabis recreacional que se vende de manera ilegal, ¿ya? No tiene nada de esos químicos, esto es algo puro, tiene un olor delicioso, no sé si lo viste, es increíble. Y sin embargo, si yo cogiera un cogollito de cannabis recreacional de la misma calidad, es básicamente, a los ojos es básicamente lo mismo. Tal vez por los terpenos, por el olor, uno que sabe puede diferenciar, pero la gente que no conoce no sabe. Y ni así, porque hoy por hoy hay tantas mezclas genéticas que ya es imposible diferenciar como antes, ¿ya? Entonces, ¿cómo haces para explicar que esto y la otra planta, que son básicamente, físicamente lo mismo, la única propiedad que cambia son los efectos? ¿Cómo haces para decirle eso a la gente que toda su vida, le han enseñado que es malo? Le han enseñado que te lleva al camino a la muerte, a otras drogas, a las adicciones,
que no saben, ni siquiera saben el potencial medicinal que tienen, ¿ya? Entonces Santiago dijo algo muy importante. Él dijo: si queremos crear mercado, es responsabilidad de las empresas empezar a socializar todo el tema. Como ustedes me ven a mí aquí sentado con Cannabicorp, es la labor que están haciendo la mayoría de empresas. Claro que cada uno lo hace de manera diferente, a niveles diferentes. Mayo Ecuador se encargó de hacer básicamente los primeros diplomados con la UDLA, con una universidad privada, para entregar diplomados de cultivo, extracciones y endocannabinología. La central está empezando a hacerlo recién. En la San Francisco tengo entendido que hay una lista de empresas que han estado atrás de la San Francisco por más de 3 años y sin embargo los manes todavía siguen como... El directivo por lo menos está como, veremos, ¿ya? Pero esta es la situación. Y eso quería preguntarte. Yo tenía entendido que Ecuador Canábico, que luchaba bastante por los derechos de los canábicos, por el derecho del consumo responsable y todo, llegó en un punto en el que tuvieron que disolverse como que si fueran banda de rock. Me acuerdo que pusieron una publicación y todo, y a raíz de eso crearon la fundación, ¿ya? Todo esto que tú me estás contando, todo esto de que tenemos que socializarlo, tenemos que conversar, tenemos que llegar a nuevas personas, tenemos que indicarle lo importante que es, eso lo sabemos durante décadas, ¿ya? Pero, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué Ecuador Canábico, perdón que te diga así, pero por qué fallaron en ese momento? ¿Qué sucedió? ¿Cuáles son las trabas que encontraron como para no seguir empujando la legalización? No, sí seguimos. La cuestión es que nos transformamos, ¿no? Hay cosas que cambian con el tiempo. Cuando uno es más joven y tiene su grupo de amigos jóvenes, tiene más ímpetu, ¿cachai? Tiene más tiempo libre también, porque no tiene muchas responsabilidades frente a la vida. Entonces, en algún momento, claro, esas personas que conformamos en algún momento Ecuador Canábico, fuimos creciendo y agarramos estas otras responsabilidades que teníamos que afrontar. Entonces, no, tampoco es que se haya perdido todo o algo así, sino que también las generaciones van pasando. Lo importante es que no se ha perdido la lucha, ¿no? O sea, ahora existen, por ejemplo, nosotros ya no nos encargamos en absolutamente nada de la organización de la Marcha Mundial de la Marihuana, por ejemplo. Lo hicimos durante muchos años, ahora no lo hacemos. Ahora hay otra generación que son personas más jóvenes que nosotros, que como nosotros estuvimos en ese espacio, ahora han tomado la batuta, y eso es lo importante que pase, ¿no? Que en todos los espacios que de pronto algún día fuimos un germen, pues ahora se pueda ver representado ya no solamente incluso en solo Ecuador Canábico como una línea única, sino en toda la diversidad de organizaciones canábicas que han surgido al momento, ¿no? Entonces, hasta el momento diré, o sea, nosotros, como te digo, en 2009 cuando iniciamos no había ninguna otra organización, pero ahora si pones, como les hacía un ejemplo, si pones como Ecuador y Cannabis en Google, vas a encontrar un sinnúmero de organizaciones, asociaciones, empresas ya constituidas, vas a encontrar tesis ya realizadas en universidades ecuatorianas, y eso es para nosotros hermoso, porque es un sueño hecho realidad. Nuestro sueño no era ser los únicos, nuestro sueño era que cambie el mundo de alguna manera, y está cambiando, ¿cachai? Entonces yo creo que nosotros, como te digo, seguimos de otra manera en otros espacios. Creo que no hemos perdido nada, ni se ha destruido nada. Yo creo que más bien se ha transformado, seguimos creciendo. Yo también acabo de terminar el diplomado en endocannabinología en la UDLA. También tengo un máster en drogas, y eso es como una de las cosas que a veces lo digo no por orgullo propio, sino por decir que el movimiento canábico también está creciendo en esa misma medida. Hay muchas personas de mi misma generación que comenzamos en la lucha canábica, que van haciendo también ese camino y que van respaldando, porque, o sea, por si acaso pidan el título, ¿cachai? Porque a nosotros no nos importa mucho en realidad a veces la cuestión de los títulos. Nosotros sabemos lo que hemos caminado, lo que hemos luchado, lo que hemos compartido, pero a veces te piden los títulos. Entonces, para mí fue impresionante, otro de los sueños increíbles que me ha pasado en la vida y que se volvieron realidad, es de esto, poder estudiar algo relacionado a eso. Primero la maestría de drogas en el IAEN, para mí fue impresionante, y pude acceder a una beca que fue del 100%.
Entonces también fue llevando así todos los papeles, llevaba hasta los carnets de los congresos en los que había estado, todo eso fue parte de mi carpeta para pedir una beca ahí y me la dieron, caché, y pude cumplir también ese sueño y decir, qué loco, porque yo nunca hubiese pensado que se podía estudiar una maestría en políticas de drogas. Y es una muestra de cómo todos vamos creciendo, es solamente una muestra de cómo el movimiento mismo se ha transformado, de cómo ahora es otro, es más grande, es más potente. A veces puede pasar por ciertos momentos caóticos como todo en la vida y se va recomponiendo, pero el tiempo va poniendo las cosas en su lugar y va demostrando también las personas que siguen camellando y frente a toda expectativa o frente a todo problema que ha pasado, seguimos en este camino. Entonces tampoco es sencillo, ha sido hermoso también, pero tampoco es sencillo, ha habido muchas cosas también en contra, digamos, muchos problemas que han pasado. Sin embargo, también es hermoso porque seguimos aprendiendo. La cosa no es solamente fijarnos en el cannabis, porque al inicio fue como fijarnos en el cannabis, luego fue como no, somos nosotros, es los derechos de las personas usuarias del cannabis, no es el cannabis. Entonces creo que es también parte de la lucha continua de toda la humanidad por llegar a una libertad plena, ¿no? Eso. No, y de hecho de mi parte sí quería agradecerte por todo esto que han logrado, porque por ejemplo para mi generación, para mí meterme en esto, tengo que reconocerlo, fue más sencillo que para muchas otras personas que vinieron antes de mí. O sea, yo por lo menos ya llegué existe una ley que me permite sacar una empresa que la puedo constituir y puedo dedicarme al cannabis porque me gusta y lo amo. Pero sí sé que hay bastantes personas como Danilo, por ejemplo, yo a Danilo lo admiro bastante, a Danilo Verdoiz, que el pobre ya es un cuchito con su barba aquí, todo hecho, sus trencitas y todo, y el pobre no tuvo esas facilidades, básicamente tuvo que luchar con la policía toda su vida, si no me equivoco. ¿Ya? Entonces son cosas que me imagino ustedes tuvieron que vivir, cosas muy difíciles, y sin embargo 15 años después y siguen aquí y siguen parados luchando diciendo no, esto sigue valiendo la pena. Entonces eso les demuestra que no es que luchamos por cualquier cosa, o sea, el cannabis no es algo como que, ay, simplemente fue el capricho de la universidad porque me encantó drogarme y ya está. No lo es. Para muchos de nosotros se convirtió en una carrera, en un propósito de vida. Y le vemos la importancia y lo reconocemos, y por eso nos dedicamos a esto. Entonces, de corazón, loco, gracias realmente por todo ese trabajo. También hay que mencionarte unas cositas de la marcha, también quería conversar eso contigo. A mí no me parece tan producente lo que tú dices de dejarle a las nuevas generaciones. Estoy de acuerdo en el sentido en el que sí, es hermoso ver que cada vez hay nuevas generaciones que están inmiscuidas en el cannabis, que están más confiados en sí mismos, en salir del closet del canábico, de decir sí, soy un consumidor y me gusta y lo publico en la red, y se ha visto bastante, se ha visto bastantísimo. Pero sabes que yo vi recién, por lo menos la marcha del año pasado, yo me acuerdo cuando yo inicié con esto y quería empezar a inmiscuirme con la gente correcta y conocer y qué están haciendo y todo, dije no voy a ser perdón la palabra, no voy a ser el cabrón que se mete a ponerse su negocio de cannabis sin realmente conocer el medio, ¿no? Entonces yo me fui a la PUCA, me fui a las reuniones de las marchas, empecé a conocerme con la gente, con el Carl, con todos los manes, y sabes que en un inicio me gustó, era increíble, era como que solo llegué y ya sabían cómo era la nota, se organizaban y ok, aquí está la comisión política y aquí está esto y que no sé qué, y se hacían sus grupitos y empezaban a trabajar a la marcha, y decía, wow, me agrada cómo trabajan estos manes. Hasta que eventualmente vi sus peleas y dije, no me gusta cómo pelean estos manes, le están quitando el enfoque a lo importante, por sus peleas pendejas le están quitando el enfoque y eso vi en su momento, pero todos, por lo menos ya los cuchitos, estaban encaminados, o sea, ya tenían la experiencia y sabían a dónde ir. Fui al del año pasado, me quedé 2 días y me fui por las mismas, loco, porque veo primero, creo que de los cuchos había uno nada más, el Esteban. Estaba el Esteban encargado, dio la charla, les dijo estamos reunidos para hacer esto y todo, pero, perdón si el man es pan y todo, pero el man vi que hizo topes, ustedes verán qué hace. Y las personas que dejaron a cargo eran guaguas, a uno que era rapero le pusieron a cargo de la comisión política. Él llegó, reunió a todos los que estaban interesados en la comisión política y les dijo, bueno chicos, no sé qué hacer. Y yo le dije, yo tengo el manifiesto del año pasado si quieres para trabajarle. Buena idea, y se fue a la comisión de arte. Así, cogió y se fue a la comisión de arte. Entonces me pareció y dije, estos manes, o sea, podrán tener como el corazón para estar aquí, pero definitivamente no tienen la experiencia.
Y ahí sí dije, falta bastante de los cuchos que lastimosamente siguen peleados unos con otros. Entonces ahí es donde yo dije, están fallando en sus peleas, en sus discrepancias que tienen y todo, que no sé qué onda se hallan ahorita, están quebrando lo que podría ser una unión mucho más fuerte. No necesariamente como Ecuador Canábico, como tú dices, qué hermoso que haya en otras organizaciones, pero sí sería chévere que todas estas organizaciones tengan la misma meta, que sea ya empezar a demostrar al país que la legalización es algo viable, que lo podemos hacer, nosotros lo sabemos, todos los que estamos metidos en el medio sabemos que es viable, sabemos que es rentable, sabemos que nos conviene al país, pero nadie está ahí para unirnos. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué opinas al respecto? Yo creo, como te decía, que las cosas va poniendo las cosas, el tiempo va poniendo las cosas en su lugar. Precisamente por todos estos problemas y para evitar más problemas, nosotros también dejamos de ser parte de la organización de la marcha. Sin embargo, es verdad que hay una generación ahorita que tal vez no sabe mucho y no tiene mucha experiencia. Sin embargo, la cuestión es que suelen decir que la vaca se olvida de cuando fue ternera, y yo no me olvido, trato de no olvidarme, ¿sí? Trato de no olvidarme, a veces viéndome en mi hijo o como sea, trato de no olvidarme. Y te digo, nosotros también no sabíamos, loco. Y nosotros estábamos al inicio peor que ellos, en serio, peor. Al inicio estábamos peor que ellos, no sabíamos, no dábamos pie con bola, no cachábamos cómo organizar una marcha, no sabíamos cómo hacer comisiones, etc. El tiempo y el hacer la marcha nos fue dando las herramientas. Entonces, si no les lanzas a los chamos a organizar, nunca van a estar listos tampoco. Y digo les lanzas, no tomando esa responsabilidad, porque sí, ya no fue mi proceso, pero tal vez el proceso de otros, de los viejos que se quedaron después. Entonces, yo he tenido innumerables reuniones con los nuevos chicos que están con la organización de la marcha, y han sido como para transferir todo el conocimiento que yo tengo, todo el expertise que nosotros como Ecuador Canábico juntamos, desde cómo hacer el oficio para pedir el permiso, a qué instituciones hay que hacer el oficio, luego cómo estructurar la parte primero de convocatoria de la marcha, cómo estructurar la parte ya ejecutiva de la marcha, el hacer la marcha, el coordinar la seguridad de la marcha, etcétera, algunos factores. Pero todo eso también fue con los años, y eso es lo que hemos tratado de transmitirles, pero en el ejercicio indudablemente ellos también se equivocarán, tendrán muchos errores, pero lo importante es que la marcha no se pierda. Si es que ya no hubiese la marcha, si es que no hubiese nadie que convoque la marcha, eso sería más triste, y eso sí pasó en un año, me parece que fue 2017, me parece que no hubo marcha, porque fue uno de los años que probamos en decir eso, como dijimos, ve, estamos cansados. Ya después de tantos años de hacer la marcha, no vamos a convocar, y a ver si es que alguien más convoca, que convoque. Y no salió, ese año no salió. Al siguiente año volvimos a hacer nosotros también, y luego ya hubo todos estos problemas, como dices tú, pero al menos no pasó lo que pasó en el 2017, sino que otros manes así sin experiencia o como sea dijeron, ya Simón, hagamos la marcha. Entonces la marcha, después, de todas maneras tienes que considerar que también dentro de la estrategia política es una cosa muy distinta a, por ejemplo, la presentación ya de una propuesta de ley o algo así. Es muy distinto, y también en eso otras organizaciones irán ganando experiencia, no necesariamente son las mismas organizaciones que se dediquen a la marcha, ¿no? Y eso es importante, porque la marcha, sobre todo, afortunadamente, yo digo, se han sincronizado a veces las cosas en el universo, y la marcha ha sido importante porque, a pesar de que ha sido en la misma fecha que escogen en todo lado en el mundo, ha sido una fecha estratégica para meter este tema en la agenda política. Es decir, ha sido justo meses antes o semanas antes o días antes de discusiones importantes, ya sea en la Asamblea Nacional o en algún otro espacio, y ha permitido, por ejemplo, que tanto en el Código Orgánico Integral Penal, cuando se creó el código, en toda la discusión, nosotros como movimiento canábico hayamos escrito algunos de los artículos desde el 219 hasta el 228,
algunas de las cosas que dicen ahí fueron casi de puño y letra del movimiento canábico, de cosas que presentamos antes con mucha estructura, pero también después de muchos años de trabajo. Ahora tal vez hay que transformar eso, la marcha, entendámosla como una fuerza de choque, como una forma de presión política de masa. Y la masa es la masa, o sea, ahí desde la canción de la trova cubana, por ejemplo, podemos entender lo que es la masa hasta los estudios sociológicos, y es una cuestión que a veces incluso se sale de control, que puede rebasar a quien es la cabeza o la organización o lo que sea, y eso puede pasar con la marcha, pero es una cosa que siempre debemos al menos resguardarla y protegerla para que siga pasando, porque es como Lenin decía, que como los dedos de la mano hay que caminar separados pero golpear unidos, ¿cachai? Entonces creo que la marcha es ese golpear unidos y fuerte, aunque todos tengamos ya distintos espacios y aunque ya seamos muy diversos dentro del movimiento canábico, aunque tengamos distintos intereses en toda la cadena de producción, de mercado y de valor del cannabis. A pesar de eso, tenemos que juntarnos en la marcha para golpear duro, ¿caché? Para hacer grandes exigencias. Y en esos mismos momentos se tiene que hacer, no solamente de parte de la marcha, entregar un manifiesto, sino que sería interesante que con el mismo movimiento o en los mismos días cercanos a la marcha o posteriores a la marcha, organizaciones sociales deberían pedir también derechos de participación en el Consejo Metropolitano, por ejemplo, que están tratando también una normativa que puede generar problemas para los consumidores también en el espacio público, o pedir participación en mesas de la Asamblea Nacional que están discutiendo precisamente estos temas, o digamos ir hacia precisamente el Ministerio de Salud, como incluso los pacientes y personas usuarias sería importante que presenten como oficios incluso personales diciendo que necesitan acceso al cannabis, a lo que ya está en reglamentos, porque ya el ARC ha emitido 2 reglamentos, uno de productos de uso y consumo humano, que es mucho más amplio, y uno de medicamentos que contienen cannabinoides. En este de medicamentos que contienen cannabinoides ya dice que los médicos pueden recetar THC también, con unas recetas especiales y todo, pero ya listo, necesito el THC, dígame Estado cómo accedo a eso como paciente, ni siquiera como persona usuaria recreativa, sino ir a decir, bueno, si ya está en el reglamento, por favor, así como hacen los otros pacientes, ¿cachai? Si has visto cuando no hay los medicamentos para tratar VIH, por ejemplo, en el Carlos Andrade Marín, se reúnen los pacientes y reclaman. Así debería pasar también con los movimientos de pacientes de cannabis, e incluso presentar oficios donde digan, bueno, si ya dice el reglamento, dígame cómo voy a acceder finalmente, porque no está pasando esa otra parte que también es de interés para muchos pacientes. Entonces, la marcha es solo una herramienta, y ya somos una comunidad muy grande, muy amplia, que no solamente tiene esa herramienta para luchar, y como decía, el tiempo pone las cosas en su lugar. Cada uno desde nuestros espacios debemos luchar y unirnos tal vez en la marcha. Claro, justamente la marcha es presencia netamente, o sea, más allá de eso no es que ha logrado mucho políticamente, lo que tú dices que ha dado apertura a poder pasar otras leyes y todo, pero más allá de eso es impacto. Es impacto, y es bueno, porque me acuerdo clarito, antes de la marcha que hubo antes de pandemia, no me acuerdo qué año, 2018 creo, habían como unas 3.000 personas. La que hubo post pandemia llegaron a las 5.000 de lo que me habían contado, la del año pasado. Y entonces eso implica que, tal vez no necesariamente por parte de la marcha, pero sí implica que la comunidad canábica crece y crece cada año más. Totalmente. Entonces el llegar todos unidos una vez al año por lo menos y decirle al país, porque incluso esta última, la del año pasado, salió en el comercio y todo, y la gente vio, a la par salían las noticias de que el cannabis puede ser tratado por cannabinoides en su forma ácida y todo. Entonces hubo como que este pequeño boom. Y la gente vio que había toda la gente vestida de verde marchando en las calles y diciendo legalicémoslo. Entonces eso sí es un gran puño, y decirle no solo al Estado sino al país entero, decirle hay gente que queremos que esto sea legalizado, no somos solo los típicos ahí rastas que no queremos hacer nada con nuestro día ni nada. O sea, hay gente, hay profesionales, hay gente de todo, hay pacientes y hay recreativos que quieren decir ya basta, no quiero ser perseguido por esto, quiero consumir algo de calidad, quiero algo que me ayude, me beneficie, pero no es tan fácil accederlo porque sigue siendo ilegal.
Entonces, sí hay, y eso me parece muy importante. Ahora, si Ecuador Canábico se deslindó de la marcha, entonces, ¿qué están haciendo actualmente? O sea, ¿en qué se encargan? ¿Cuáles son sus oficios ahorita para seguir con esta lucha por aparte? Bueno, como te decía, Ecuador Canábico se convirtió en una fundación, es la Fundación Educativa Ecuador Sisacuna, de la cual uno de los proyectos es Ecuador Canábico y tenemos algunos otros proyectos. Ahí tenemos diferentes áreas que están encaminadas por diferentes profesionales que ocupan o trabajan en estas áreas. La primera está como Gabriel Cunay, que es un ingeniero ambiental y que está haciendo un masterado también en remediación ambiental justamente con cannabis. Él es uno de los emprendedores también y él está dentro de digamos, de la esfera del cultivo y la investigación canábica. Entonces él trabaja también en conjunto mucho con la Universidad Técnica de Cotopaxi, de hecho ahí está haciendo su maestría en este tema. Por otra área, bueno, y cuando hay temas que tenemos que consultar o incluso trabajar para asesoramiento de licencias y todo, él está encargado. Por otra área está Javier Wilcarema, que es trabajador social y que se encarga de todo el espectro del área social de la organización. Entonces con él hemos hecho innumerables voluntariados. Por ejemplo, hemos permitido a la gente acercarse a Ecuador Canábico y trabajar desde adentro, ver cómo es y de qué hablamos, cómo crecemos, cómo hemos discutido este tiempo, todo lo que hemos hecho. Y con ellos nos encaminamos a diferentes proyectos sociales, desde proyectos que tenemos de información y educación en la reducción de riesgos y daños para el uso de sustancias psicoactivas. Tenemos dos proyectos, uno que es enfocado a la regulación o autorregulación del consumo de alcohol para personas adultas y a la prevención del consumo de alcohol en niños, niñas y adolescentes. Y por otro lado también junto con otros compañeros de aquí de Ecuador que se llaman GIDE, que es el Grupo de Investigación e Intervención sobre Drogas, y junto a Acción Técnica Social de Colombia también somos parte del proyecto Nicotina, que trata también de la reducción de riesgos y daños en el consumo de diferentes dispositivos de nicotina, desde tabaco hasta vaporizadores. Entonces en todo eso también hemos ocupado mucho del área social. Por otra parte también está Berito, que digamos esa área un poco se ha visto como en latencia. Berito Solar es estudiante de medicina y ella coordina la parte de salud y medicina. Sin embargo, debido a sus estudios y a otros temas de su familia, ha disminuido un poco como digamos, la carga de trabajo y exigencia hacia ella y toda la cuestión, y que sabemos que retomará con mucha fuerza después de que acabe sus estudios. Pero ella fue por 2 años consecutivos, por ejemplo, coordinadora de un evento que hacíamos en conjunto con el IAE, que es el Congreso Nacional del Cannabis, que era digamos, un evento netamente académico que tenía que ver muchísimo más con salud, pero también tratábamos de transversalizar todo lo social. También estoy yo, digamos, en otra parte. Bueno, también está Pablo, primero Pablo Cisneros, que maneja un poco el tema cultural. Está Pablo Puente, que también maneja un trabajo específico que estamos teniendo con una red internacional, que es el proyecto ALEP, que trabaja sobre todo en la respuesta al VIH. Entonces, con Pablo coordinamos con diferentes poblaciones clave, que son de trabajadoras y trabajadores sexuales, con mujeres trans, con hombres que tienen sexo con hombres, y con personas que viven con VIH, también algunas acciones, sobre todo de educación, de información, de empoderamiento y más, con estas poblaciones. Y digamos, finalmente está como la parte política y de comunicación, que la sigo también trabajando yo, que es precisamente estar presente en todas estas conversaciones, tanto sociales como también en las conversaciones políticas, ejerciendo esa representación y esa vocería. También, digamos, teniendo presencia de alguna manera de marca en otros eventos como la Copa Nacional 2850 o como cursos que damos de extracciones, etcétera. Y digamos, a todo eso nos estamos dedicando en la actualidad. Eso es lo que hace la Fundación Educativa Ecuador. Veo que están súper organizados, loco, felicidades. O sea, eso demuestra una cosa. Algo nomás. Años de camello, loco, porque
O sea, no es algo, me dices que tienes ya la gente destinada para diferentes sectores. Y algo que me agrada bastante, que mucha gente piensa que aquí el activismo o la gente que estamos queriendo legalizar es legalicemos el consumo y ya está. Pero también sabemos que esto tiene su responsabilidad, también sabemos que tiene sus cosas malas. No tanto comparada con otras cosas como simplemente el alcohol y el tabaco, pero tiene sus cosas malas. Y de lo que tú mencionas abarcan todo. O sea, no es solo el legalicemos porque es bonita la cosa y ya está, sino es educar a la gente y también el resguardar a aquellos que han recaído en adicciones o situaciones similares, o incluso VIH. O sea, están abarcando bastante terreno, loco, y eso demuestra bastante lucha social. O sea, es lo que el gobierno no se preocupa, al menos ustedes lo están haciendo. Entonces, nuevamente, gracias por eso. Ya, y verás, ya se nos está acabando el tiempito, entonces te tengo dos preguntitas, ¿ya? La primera, el tema de la legalización del THC, ¿ya? ¿Cómo la ves aquí en el país? ¿Se da, no se da? ¿Cuánto nos va a tomar? ¿Qué opinas al respecto? Tú que sabes más de eso. Yo creo que se da porque se da. Es imposible que no se dé. Es una ola mundial. El cannabis, para ser específicos, lleva solamente 100 años de prohibición. Digamos, comenzó en 1912 a nivel, digamos, continental, y en 1916 en específico en Ecuador. Con 100 años nada más estamos estamos retrocediendo en esa decisión global como humanidad, en base sobre todo a la evidencia científica. Primero, cuando se penalizó el cannabis, fue en base a los mitos, en base a la moral, digamos, sobre todo de unos cuantos políticos estadounidenses, y con el tiempo, digamos, eso es hermoso, ¿no? Que la evidencia científica, que al principio parecía un capricho, pero con el tiempo la evidencia científica va haciendo que las posiciones sobre la prohibición retrocedan. Entonces, imagínate, en los últimos 15 años en Ecuador, compárale a los anteriores, tal vez 85 años, y es totalmente distinto. Es totalmente distinto. Todo el proceso se ha acelerado muchísimo con respecto al cannabis para lo que había antes. Antes era totalmente negado siquiera discutir. De hecho, la ley 108 que le precedió al Código Integral Penal penalizaba incluso que lleves cualquier camiseta o gorra que lleve una alusión podría ser a una planta de marihuana o a cualquier sustancia psicoactiva. Tal vez no te podían meter a cárcel, pero según la ley le facultaba a la policía o a los órganos de control a que te puedan desvestir, por ejemplo, en la calle, que te puedan quitar, diciendo que estabas haciendo promoción, ¿no?, de estas sustancias. Entonces, las cosas han cambiado muchísimo en muy poco tiempo, y creo que lo mismo va a seguir pasando. Ahí, como creo que a veces pensamos que es difícil con este gobierno, yo lo he dicho muchas veces, pero luego también he visto, como lo que mencionabas antes, que hay un montón en cambio de tiburones, un montón de empresarios con un montón de billete, que en cambio están atrás de todo esto, porque como te decía, ya se están dando cuenta que el CBD fue una moda y que tuvo como una caída, que tuvo un crash, ¿ya? Y que el gran negocio está en otro lado. Entonces yo creo que eso les va a interesar mucho a los empresarios que ya han invertido un gran capital en esto y que no están viendo grandes retornos con el CBD, y también van a presionar por ese lado. Entonces, si presionamos todos unidos, tal vez incluso dentro de este mismo margen de este gobierno se pueda lograr al menos llegar a considerar la propuesta, y tal vez yo creo que no pase de otro gobierno más. Por ahí había recibido un chismecito así de que la propuesta de legalización del THC está considerada bajo el Ministerio de Agricultura, ya que supuestamente ellos están ahorita canalizando el terreno con las empresas que legalizaron el CBD y que se mantengan bajo las regulaciones que solicitan, pero que eventualmente quieren hacerlo netamente por el tema del dinero, ¿no? Ahora, yo me acuerdo en mis inicios cuando quería montarme la empresa y todo, tenía estos socios que se metieron netamente por el tema del dinero. No me gustaba, por eso me olvidé de ellos, porque yo sí, para mí es más allá del negocio, la plantita yo le quiero bastante y le debo bastante, ¿no? Entonces, en su momento me acuerdo, decía, la gente que se mete por el dinero no me agrada, loco, o sea, es sapos vivos, así, no entienden la plata, no respetan, no saben, solo escuchan que ya es legal y vienen, meten plata y eso esperan, sacar más plata.
pero ¿sabes qué me he dado cuenta? Por los mismos cursos. O sea, de las primeras personas que están preguntando de los cursos son los que primerito te dicen, ¿y cuánto es el retorno? ¿Cuánto voy a ganar? ¿Cuánta plata necesito? ¿Cuánto es tiempo? Lo que sea, ¿ya? Y sí, por un lado, ok, su interés es el dinero, pero por otro lado estas personas tienen el capital para ponerse los cultivos del cannabis, que eventualmente eso, hasta solo por la vista, los vecinos ya se dan cuenta, el cannabis está colonizando el país. Entonces, de cierta manera, aún incluso la visión de que es dinero, bueno, es dinero, el país lo necesita, es economía, nos sirve bastante. Entonces, hoy por hoy ya no le veo tanto algo como algo malo, sino más bien algo que le está ayudando a la comunidad canábica a crecer más. Y muchas de estas personas, si bien empiezan por el dinero, tengo uno de mis socios que es así, que empezó por el dinero, se metió por el dinero, pero hoy por hoy ya él mismo usa los productos y todo, ¿verdad? Entonces estas personas empiezan conociendo lo que realmente es la planta se da a conocer solita, ¿no? Nadie más tiene que hacer eso, pero el hecho de que así sea por el dinero que lo están viendo, aunque sea eso, nos ayuda, o sea, y como país en general nos ayuda. Entonces sí es muy importante que hasta esa visión se mantenga, ¿no? Y bueno, para culminar, nosotros tenemos la tradición de a nuestros invitados darles un regalito, entonces te he traído uno de nuestros chapsticks y un aceite de CBD. Muchísimas gracias. Y tengo como les mencioné, este es un cogollo de CBD completamente orgánico. Igual, háganle. Maravilloso, muchas gracias. Y verás, estoy haciendo una pregunta que me doy cuenta le he hecho a todos los entrevistados y ahora la voy a hacer oficial. Yo quiero saber tu primera experiencia consumiendo. ¿Qué hizo que Gabriel Buitrón le decida dedicar su vida al cannabis? A ver, ¿cómo fue la vaina? Chévere. No creo que la primera experiencia haya hecho que le dedique mi vida como al activismo canábico, pero creo que sí fue disruptiva para mi vida, mucho. Y algunas cosas contadas tal vez con los dedos de la mano que yo creo que me han cambiado totalmente el punto de vista que tal vez he tenido muy sólido. Suelo ser una persona un tanto racional y me gusta como pensar absolutamente muchos ángulos de una misma cosa, y el cannabis me ha ayudado en eso. Entonces la primera experiencia, que no la recomiendo de ninguna manera, fue a los 13 años. Ya, jovencito. Uno se encontró con eso en el colegio por los amigos y toda la cuestión, y fue interesante porque al mismo tiempo tuvimos acceso a marihuana y a cocaína. Qué loco que a los 13 años los niños puedan tener acceso a marihuana y a cocaína. Sí, eso pasa cuando está en manos del narcotráfico, eso pasa. Entonces, a los 13 años tuvimos acceso, la cocaína no la esnifamos, la probamos así como un poquito en la lengua, y un amigo terminó botándole en realidad. Y en cuanto al cannabis, como que le desarmamos como pudimos, compramos un tabaco, le vaciamos el tabaco totalmente, le llenamos de cannabis y fumamos a la salida del colegio. Y me acuerdo que fui caminando como hasta el Trébol, desde la Pío 12, y en un momento solamente era como, o sea, se siente muy distinto a las primeras veces, ¿no? Era de un gran impacto, sentía como que caminaba acolchado y como que el tiempo en realidad se deformaba, ¿no? Como esta percepción del tiempo se deformaba, y no sabía, o sea, habíamos caminado una cuadra y sentía como si hubiese pasado media hora. Y pensaba mucho, reflexionaba más de lo que suelo reflexionar las cosas, y comencé, cuando llegamos al Trébol, ya todo en cambio era una risa incesante, así como, no, por lo que sea, y veíamos las nubes y me cagaba de risa, y me acosté ahí en el césped del Trébol, me acuerdo, y era uno de los momentos más relajados, pero que me cambió totalmente la percepción de lo que la vida era. Esa fue como la primera experiencia, pero creo que no fue sino hasta la universidad. Bueno, desde el colegio adopté una posición política bastante clara para mí, que es el anarquismo. Desde el colegio, luego en la universidad eso se volvió como mucho más filosófico y político también, como un peso político muy potente. Fuimos parte de una de las asambleas más importantes de la Universidad Central en ese tiempo, organizada en la Faxo. Nos tomamos la Facultad de Comunicación Social durante 15 días, estuvimos encerrados exigiendo derechos estudiantiles,
sobre todo lo que se decía que era gratuidad, pero que no era gratuidad porque en realidad subieron los precios de algunos de los estudiantes de las matrículas ahí en la central. Y reclamando todo ese contexto nos encontramos amigos que no solamente teníamos un deseo por fumar y experimentar la cuestión sensorial del cannabis, sino por aprender del cannabis y darle una razón de ser y llenarnos de estos argumentos que ya escuchábamos que venían de otros lados en cuanto a los últimos estudios medicinales, en cuanto a encontrar mucha bibliografía, ¿no es cierto? Y creo que ese momento, digamos, que fue de gran fervor político también, con la toma de la facultad como estudiantes, nos hizo encontrarnos en dos aspectos muy fuertes, como lo político y el cannabis, ¿no? Fuimos 4 personas: Paul López, que se dedica al periodismo deportivo; Javier Aguas, que bueno, él tuvo, bueno, por todos estos problemas también en la facultad que nos tomamos, también hubieron retaliaciones políticas desde las autoridades y él tuvo que dejar la carrera. Jan Hendrik Link, que era alemán y que regresó a Alemania, y yo. Entonces, con el tiempo se ha transformado de muchas maneras, de muchas formas, pero en ese momento político creo que eso me hizo darle mucho más sentido y argumento al cannabis y a esta curiosidad por esta planta, y creo que ahí es cuando decidí realmente como luchar por los derechos de las personas usuarias de cannabis. Qué bonita experiencia, loco. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por participar, chicos, siempre bienvenidos. Espero que les haya gustado la charla del día de hoy. Te iba a mencionar, tú que dijiste de toda esta historia legal, esta fue nuestra primera charla, por si acaso, con el doctor Agustín Ruales. Esta que te veas en YouTube, súper interesante. Igual tenemos nuestras otras charlas en el canal, búsquenlo en las redes sociales, estamos posteando todo esto cada que podemos. Y eso, muchachos, les invitamos a la siguiente charla, que va a ser más o menos para febrero, para el 14. Entonces, bienvenidos sean, gracias por su atención. Gracias, Diego.